El aire en Temamatla, Estado de México, era denso y polvoriento. El sol de la tarde caía con una fuerza implacable sobre el asfalto de la entrada al campo de entrenamiento de las Fuerzas Especiales, hogar de la unidad de élite conocida como los Jaguares. Un sedán negro, elegante y fuera de lugar en aquel entorno marcial, se detuvo frente a la garita de vigilancia. De él descendió una mujer. A la figura que emergió del vehículo, el sargento de guardia, un hombre con una postura demasiado relajada para su puesto, le dirigió una mirada y unas palabras que sellarían su destino. ¿Y usted, jefecita? ¿Qué se le ofrece por acá? Dijo, con una familiaridad cargada de insolencia. El nombre de la mujer era Ximena Castillo. Era general de división del ejército mexicano y comandante del Cuerpo de Fuerzas Especiales. 5 minutos más tarde, el general de brigada comandante de la base y un coronel llegarían corriendo, con el sudor perlando sus frentes y el pánico reflejado en sus ojos. Esa mañana, sin embargo, el mundo de Ximena Castillo había sido muy diferente. El apartamento en la colonia Condesa se sentía inusualmente vasto y silencioso. La luz del sol se filtraba por los ventanales de la sala, proyectando rectángulos dorados sobre el suelo de madera, pero el calor que traía consigo parecía teñido de una extraña melancolía. A sus 54 años, con 2 de ellos como la primera mujer en comandar las Fuerzas Especiales de México, Ximena se encontraba en la cima de una montaña que había escalado sola. La prensa la llamaba la Dama de Hierro, la mujer que había roto el techo de cristal de una de las instituciones más masculinas del país. Pero para sí misma, ella era simplemente una soldado que había caminado su propio sendero con una determinación obstinada. Casi 30 años de servicio. Un tiempo en el que había acumulado honores y responsabilidades, pero a costa de sacrificar otras vidas posibles. El matrimonio, una familia, la normalidad de una mujer fuera del cuartel. Su closet era un testamento de esa vida, uniformes de gala y de fatiga perfectamente planchados, ropa deportiva funcional, en un rincón olvidado, un puñado de prendas civiles que acumulaban polvo y recuerdos. Últimamente, la soledad la visitaba con más frecuencia, un fantasma silencioso en las horas vacías. Abrió las puertas del armario. Tenía un almuerzo, una reunión con amigas de la universidad que no veía desde hacía meses. Los uniformes verdes la miraron con familiaridad. Entre ellos, un vestido negro de una sola pieza capturó su atención. Tenía más de una década. Lo sacó y lo sostuvo frente a ella, observándolo con una mezcla de extrañeza y nostalgia. ¿Debería ponerme esto? En el vestidor, se lo probó. El cierre subió con dificultad, ajustándose a su torso. Su cuerpo ya no era el de 10 años atrás, era más fuerte, más duro. Los 10 kilómetros de carrera cada mañana al amanecer en el bosque de Chapultepec y las horas en el gimnasio habían esculpido sus hombros y brazos con una musculatura densa, de soldado. Se miró en el espejo. El vestido era un poco ceñido, pero no se veía mal. Dejó escapar un suspiro casi inaudible. Es lo mejor que hay, murmuró para sí misma. El restaurante en Polanco bullía con la energía del sábado a mediodía. Sus amigas la recibieron con abrazos y exclamaciones de sorpresa. Ximena, por Dios. Hace siglos que no te veíamos. Todas nosotras ya parecemos señoras de las lomas, y tú estás idéntica, dijo una de ellas, riendo. Ximena sonrió y negó con la cabeza. Era una sensación extraña y bienvenida, la normalidad. Aquí no había insignias de rango, ni la identidad de la general. Era solo Ximena, una mujer entre amigas, compartiendo anécdotas y risas. Anhelaba estos momentos. Terminaron de comer y, mientras tomaban el café, su teléfono vibró sobre la mesa. En la pantalla brillaba el nombre, General Brigadier Mateo Vargas. Su segundo al mando, su colega más leal durante años. Ximena se disculpó, se levantó y salió a la terraza para contestar. Mateo, ¿qué sucede? Mi general, disculpe la interrupción. Sé que está en su día de descanso. La voz de Vargas sonaba tensa, cargada de una disculpa genuina. No te preocupes. Dime qué pasa.
Se ha registrado un informe de un posible accidente durante un entrenamiento en la base de Temamatla, en el centro de adiestramiento de los jaguares. Me piden una inspección urgente, pero estoy en una comisión en Puebla. Ximena guardó silencio un instante, calculando. Temamatla no estaba tan lejos de la Ciudad de México. Estoy en Polanco, es relativamente cerca. Iré yo. ¿Está segura, mi general? Va vestida de civil. No importa. Es una inspección de emergencia, no un desfile. De acuerdo. Yo salgo de Puebla ahora mismo. El asunto parece delicado, si usted pudiera. Entendido. Saldré de inmediato. Llegaré primero y evaluaré la situación. Colgó y volvió a la mesa. Les explicó a sus amigas que había surgido un imprevisto. Ellas, aunque decepcionadas, comprendieron. En el momento en que subió a su auto, su expresión cambió. La calidez del reencuentro se desvaneció, reemplazada por la máscara de tensión y concentración que también conocía. Eran casi las 3 de la tarde cuando llegó a la entrada del campo de entrenamiento en Temamatla. El sedán negro contrastaba con los vehículos militares estacionados a la distancia. Bajó del auto y observó su entorno. Este era el corazón de las operaciones especiales de México, el lugar donde se forjaban los guerreros que realizaban las misiones más peligrosas: infiltración en territorio enemigo, rescate de rehenes, operaciones de alto impacto. Pero lo que vio frente a ella no reflejaba esa mística. La atmósfera en la garita de vigilancia era de una laxitud insultante. De los 2 guardias, uno estaba sentado, jugueteando con su celular. El otro, de pie, pero con una postura arrogante y descuidada. Cero tensión, cero alerta. Ximena frunció el ceño. Con una sola mirada, podía diagnosticar la disciplina de la unidad. Suspiró y abrió la puerta. En ese instante, el sargento que estaba de pie se giró. Vio a la mujer que descendía del auto y caminó hacia ella con un contoneo estudiado. Su placa de identificación decía A. Flores. El sargento Alejandro Flores la recorrió con la mirada, de arriba a abajo. Lenta, descaradamente. Una mujer sola, con un vestido negro, en un auto civil. Su mente hizo un cálculo rápido y erróneo. Debe ser familiar de alguien, viene de visita. Buenas tardes, jefecita. La voz de Flores tenía un deje burlón. Se ve que se cuida mucho, ¿eh? Se acercó un paso más. Un olor agrio a tabaco emanó de su uniforme. Ximena no alteró su expresión. Simplemente lo miró, sus ojos oscuros fijos en los de él. La mirada de Flores se volvió lasciva, cruzando la línea del respeto, como si estuviera tasando un objeto. Ximena permaneció en silencio. ¿Viene de visita? ¿A ver a quién? Preguntó él, apoyándose en una pierna con chulería. Ximena finalmente habló, su voz tranquila y mesurada. Vengo del cuartel general de las Fuerzas Especiales para una inspección de emergencia. ¿Inspección? Flores soltó una risita ahogada. Oiga, señora, si va a contar un chiste, que sea bueno. Una mujer tan guapa como usted no debería decir mentiras. ¿Qué tal si me pasa su número? A lo mejor me puede enseñar a hacer ejercicio. El aliento a tabaco se hizo más intenso. Ximena no dijo nada. En cambio, caminó lentamente de regreso a su auto y apagó el motor. El silencio que siguió fue repentino y pesado. Flores comenzó a sentir una punzada de inquietud. Una persona normal se habría puesto nerviosa, se habría enojado o habría intentado dar una explicación torpe. Esta mujer no hacía nada de eso. Se movía con una calma absoluta, casi antinatural. Ximena tomó su bolso del asiento del copiloto y caminó de nuevo hacia él. Lo miró directamente a los ojos. ¿Cuál es su nombre y rango? Su voz era baja, pero tenía el filo de una navaja. Sargento primero Alejandro Flores, respondió él, su propia voz teñida de una tensión que no supo de dónde venía. Ximena asintió lentamente. Sacó su teléfono del bolso.
Con movimientos deliberados, tocó la pantalla un par de veces y realizó una llamada. El teléfono no sonó más de una vez. Mateo, dijo, su voz aún baja y calmada, pero ahora cargada con el peso inconfundible de quien está acostumbrado a dar órdenes. Soy Ximena. Estoy en la entrada de la base. El rostro del sargento Flores comenzó a palidecer. Ximena. ¿Por qué le hablaba con tanta familiaridad a un general? Ya a otro lado de la línea, se escuchó la voz apresurada de Vargas. Sí, mi general. Llego en 5 minutos. Una cosa más, continuó Ximena, y su tono se volvió gélido. Llama al máximo responsable de esta unidad en este momento. Dile que lo quiero aquí, en la garita, en menos de 5 minutos. Corriendo. Necesita ver con sus propios ojos la clase de porquería que sus subordinados están haciendo. Colgó. Guardó el teléfono y caminó unos pasos, deteniéndose a una distancia prudente de la garita. Se cruzó de brazos y esperó. Su rostro estaba sereno, pero la presión que emanaba de esa calma era sofocante. Un silencio de muerte cayó sobre la entrada. El sargento Flores, ahora blanco como el papel, estaba congelado en su sitio. Los otros soldados, percibiendo la catástrofe inminente, contenían la respiración. Pasaron los minutos. 1, 2, 3. Flores entró corriendo a la garita y le susurró algo frenéticamente a su compañero, quien inmediatamente tomó un teléfono y empezó a marcar. La base entera pareció empezar a vibrar con una alarma silenciosa. Al cuarto minuto, 2 vehículos militares frenaron bruscamente frente a la entrada. Del primero saltó el general brigadier Mateo Vargas. Del segundo, un coronel de rostro congestionado. Ambos corrieron hacia la garita, jadeando. Vargas vio a Ximena y corrió hacia ella, cuadrándose con una rigidez perfecta. Mi general. Esa sola palabra congeló el aire. General. Comandante de las Fuerzas Especiales. El sargento Flores finalmente comprendió. La mujer a la que acababa de acosar era la general de división Ximena Castillo. La primera mujer en alcanzar ese rango en la historia del ejército mexicano. El coronel llegó un segundo después, presentando sus respetos con la cara empapada en sudor. Ximena asintió hacia Vargas y luego señaló la garita con la barbilla. La disciplina de la guardia es inexistente. Nos vemos en la sala de juntas. Entendido, mi general, respondieron ambos oficiales al unísono. Ximena comenzó a caminar hacia el interior de la base. Vargas y el coronel la siguieron. Alejandro Flores se quedó allí, petrificado, viendo cómo la espalda de la mujer se alejaba. No había rastro de emoción en su figura. La tarde de sábado, que había comenzado con un almuerzo entre amigas y un vestido de hacía 10 años, se había transformado. Para Ximena Castillo, era el regreso a su papel de comandante. Para los jaguares de Temamatla, era el comienzo del fin de su complacencia. La sala de juntas era un espacio austero y frío. Incluso la luz del sol que entraba por las ventanas parecía haber perdido su calidez. Ximena se sentó en la cabecera de la larga mesa. Frente a ella, el general Vargas y el coronel, comandante del batallón, tomaron asiento. El coronel sostenía un delgado folder con manos temblorosas. Informe de la situación, ordenó Ximena. Su voz era un instrumento de precisión, sin inflexiones emocionales. El coronel tragó saliva y abrió el folder. Hoy a las 10 de la mañana se llevó a cabo un entrenamiento conjunto. Era un curso de obstáculos y acondicionamiento físico. Durante el ejercicio, un soldado de nuevo ingreso se desvaneció repentinamente. Fue trasladado de inmediato a la enfermería y actualmente se encuentra estable, pero requiere reposo absoluto. ¿Algún otro diagnóstico? Afortunadamente, no hay otras lesiones graves. Pero, el coronel vaciló. Ximena lo miró fijamente, esperando. Pero el médico de guardia expresó que algo no cuadraba. La ubicación de los hematomas y contusiones es difícil de explicar como un simple accidente de entrenamiento. Un silencio denso llenó la sala. Vargas intervino con cautela.
¿Cuál es el nombre del soldado? El coronel revisó sus papeles. Cabo Miguel Rojas. 27 años. 6 meses en la unidad. En ese instante, los dedos de Ximena, que habían estado tamborileando suavemente sobre la mesa, se detuvieron. Fue un movimiento minúsculo, pero Vargas no lo pasó por alto. Las pupilas de la general se contrajeron casi imperceptiblemente. Un segundo después, su rostro era de nuevo una máscara de impasibilidad. Repitió el nombre en su mente, un eco doloroso en el silencio de sus pensamientos. Miguel Rojas. El único hijo de su hermana fallecida. El niño que la seguía a todas partes, gritando, «Tía, yo también quiero un uniforme como el tuyo». Su sobrino. ¿Quién era el instructor a cargo del entrenamiento? La pregunta de Ximena fue cortante. El coronel pasó una página. El sargento primero Alejandro Flores. Estuvo a cargo del entrenamiento matutino y por la tarde fue asignado a la guardia de la entrada. ¿Alejandro Flores? Los ojos de Vargas se abrieron de par en par. ¿El mismo hombre de la garita era el instructor? La voz de Ximena bajó un tono, volviéndose aún más fría. Sí, el mismo. Ximena cerró los ojos por un breve instante. El sargento que la había acosado en la entrada era el mismo que, horas antes, había estado atormentando a su sobrino. Esto no era una coincidencia. Sargento Flores. Tráiganlo aquí. Ahora mismo. Entendido. El coronel salió apresuradamente de la sala. Ximena se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, en el campo de entrenamiento, otros soldados seguían corriendo, sus siluetas moviéndose bajo el sol inclemente. Vargas observaba su perfil con preocupación. Algo era diferente. La expresión de su comandante no era la de siempre. Pero no se atrevió a preguntar. Unos 10 minutos después, la puerta se abrió y entró Alejandro Flores. Su rostro mostraba nerviosismo, sin duda por el incidente en la entrada. Se cuadró frente a Ximena. Sargento primero Flores, se presenta ante usted, mi general. Ximena lo examinó lentamente, de pies a cabeza. Flores no pudo sostenerle la mirada y bajó la vista. Siéntese. Flores tomó asiento, rígido. Ximena tomó los papeles de la mesa. ¿Usted estuvo a cargo del entrenamiento de esta mañana? Sí, mi general. Afirmativo. Describa el proceso. Flores tragó saliva. De las 9 a las 11 de la mañana, realizamos el entrenamiento de la pista de obstáculos. El cabo Rojas se desmayó durante el ejercicio y fue trasladado de inmediato a la enfermería. ¿Por qué se desmayó? Creo que fue por falta de condición física, mi general. Ximena tomó otro documento. Este es el registro de entrenamiento del cabo Rojas de los últimos 3 meses. Sus puntuaciones en pruebas físicas están en el 10% superior de su clase. Sus tiempos de carrera son excelentes. Su calificación de tiro es de las más altas. ¿En qué parte exactamente le falta condición física? El rostro de Flores se endureció. Y continuó Ximena, abriendo otro papel, es el informe preliminar del médico. Dice que la ubicación de sus contusiones no es consistente con un accidente de entrenamiento. Ciertas áreas del cuerpo difícilmente se lesionan en una pista de obstáculos. Esto sugiere que no es un problema de hoy. Sargento, ¿qué opina? Flores no respondió. Gotas de sudor comenzaron a formarse en su frente. Sargento Flores. La voz de Ximena se hizo aún más grave. Hable con la verdad. ¿Qué le sucedió al cabo Rojas? No le pasó nada, mi general. ¿Nada? No. El entrenamiento fue un poco duro, eso es todo. Ximena lo miró fijamente. Sus ojos eran como 2 fragmentos de hielo. Flores intentó desviar la mirada, pero ella no se lo permitió. Sargento, le preguntaré una última vez. ¿Existe algún tipo de trato indebido hacia los nuevos reclutas en esta unidad? Flores apretó los labios.
Dudó un largo momento y finalmente habló. Yo solo seguí las órdenes que me dieron de arriba. El aire en la habitación se solidificó. Vargas y el coronel, que había regresado, miraron a Flores con incredulidad. Ximena no cambió de expresión. ¿Quién de arriba le dio esas órdenes? Flores no contestó. Simplemente bajó la cabeza. Ximena se puso de pie lentamente. General Vargas. Sí, mi general. Prepara un informe disciplinario para el sargento Flores por negligencia en su deber en la guardia. Y a partir de este momento, queda designado como sujeto de investigación. Entendido. Ximena miró a Flores. Sargento, puede retirarse. Habrá más interrogatorios. Flores se levantó, saludó y salió de la sala. Cuando la puerta se cerró, Ximena se dirigió al coronel. ¿Dónde está el cabo Rojas ahora? En la enfermería, mi general. Lléveme allí. El coronel la guió, con Ximena y Vargas siguiéndolo de cerca. Mientras caminaban por el pasillo, Vargas preguntó en voz baja. Mi general, ¿acaso? No digas nada, Mateo. La voz de Ximena fue un corte seco. Vargas guardó silencio. La enfermería estaba al final del edificio principal. Un pasillo blanco, el olor a desinfectante y una atmósfera de quietud. Ximena se detuvo frente a la puerta de cristal. A través de ella, podía ver el interior. Había varias camas, y en una de ellas yacía un soldado. Era Miguel. Estaba vestido con su uniforme, con los ojos cerrados. Su rostro estaba pálido y su frente brillaba con una fina capa de sudor. Ximena se quedó inmóvil. Puso una mano sobre el frío cristal de la puerta y luego la retiró. Estaba a un solo paso de él, pero no se movió. Sabía que si entraba en esa habitación, dejaría de ser la comandante de las fuerzas especiales para convertirse en la tía que se preocupaba por su sobrino. Quería tomar su mano, preguntarle si estaba bien. Pero no podía permitírselo. Apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se clavaron en las palmas de sus manos. Miguel seguía durmiendo, su respiración era regular. Afortunadamente, parecía estar en un sueño profundo. Perdóname, Miguel, pensó. Pero las palabras no salieron de sus labios. En ese momento, ella no era su tía. Era su comandante. Mi general, la llamó Vargas con suavidad. Ximena se giró. Su rostro seguía siendo una máscara de calma, pero sus ojos se habían oscurecido. Regresemos. Le dio la espalda a la enfermería y no miró hacia atrás. Sabía que una sola mirada podría quebrar su resolución. De vuelta en la sala de juntas, Ximena se sentó frente a Vargas y al coronel. Habló con una frialdad glacial. A partir de este momento, se inicia una investigación exhaustiva de toda esta unidad. Sí, mi general, dijo el coronel, sorprendido. Confisquen todos los registros médicos, los diarios de entrenamiento, los expedientes de personal y los registros de pagos de esta unidad. Y programen entrevistas individuales con todos los soldados de nuevo ingreso. Mi general, eso es. ¿Qué? La voz de Ximena se afiló. Un soldado ha sido hospitalizado. Un soldado que no tiene ningún problema físico. El informe médico dice que hay algo extraño, y el instructor a cargo afirma que seguía órdenes. ¿Le parece que esta es una unidad que funciona con normalidad? El coronel no pudo responder. Ximena se dirigió a Vargas. General Vargas, movilice al equipo de inspección y contraloría de las fuerzas especiales de inmediato. Quiero que la investigación a fondo comience mañana al amanecer. Entendido, mi general. Ximena se levantó y miró por la ventana. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja. La tarde del sábado se extinguía. Volvió a mirar en dirección a la enfermería, aquel edificio blanco a lo lejos. Adentro, su sobrino dormía. Apretó los puños y salió de la sala de juntas. En su espalda no se leía ninguna emoción.
pero sobre sus hombros descansaba el peso de una decisión inquebrantable. La noche caía sobre Temamatla. El lunes por la mañana, una tensión inusual envolvía el campo de entrenamiento de los Jaguares. 3 vehículos del equipo de Contraloría estaban estacionados frente al edificio principal. Oficiales con rostros serios, cargando portafolios, entraban y salían del cuartel. Los soldados se dirigían a sus formaciones con la mirada baja y los pasos más pesados que de costumbre. En la sala de juntas, Ximena, Mateo Vargas y el jefe del equipo de Contraloría estaban sentados ante una mesa cubierta de gruesos legajos de documentos. Eran los registros de un año de operaciones de la base. Informe, dijo Ximena. El jefe de Contraloría, un coronel de apellido Solís, carraspeó. Mi general, a primera vista, en los papeles no hay ningún problema. ¿Ningún problema? No. Los diarios de entrenamiento están llenos según el reglamento. Los registros de la enfermería parecen normales. Revisamos las nóminas y no encontramos ninguna irregularidad. Ximena frunció el ceño. Vargas intervino. También revisamos el expediente del sargento Flores. No tiene antecedentes disciplinarios ni historial de problemas. ¿Ninguno? Al contrario. Tiene 2 condecoraciones como suboficial modelo. Ximena tomó uno de los expedientes. Lo hojeó lentamente. Todo era perfecto. Demasiado perfecto. Los diarios de entrenamiento estaban meticulosamente detallados. Los registros médicos indicaban con precisión la hora y los síntomas. Pero era precisamente esa perfección lo que resultaba sospechoso. Esto está demasiado limpio, murmuró Ximena. ¿A qué se refiere, mi general? Preguntó el coronel Solís. Es imposible que los registros de una unidad como esta sean tan impecables. Especialmente en una unidad de fuerzas especiales, donde la intensidad del entrenamiento es tan alta. Debería haber un flujo constante de lesiones, menores y mayores. Pero en estos archivos, no hay casi nada. Vargas revisó los documentos de nuevo. Ximena tenía razón. Durante el último año, la mayoría de las entradas en la enfermería eran por resfriados comunes o problemas digestivos. Las lesiones de entrenamiento eran prácticamente inexistentes. Alguien preparó esto de antemano, dijo Ximena, su voz volviéndose gélida. ¿Qué hay de las entrevistas con los nuevos reclutas? El coronel Solís abrió otra carpeta. Comenzamos ayer por la tarde. Hemos entrevistado a 15 soldados, todos los de nuevo ingreso excepto el cabo Rojas. ¿El resultado? Todos declararon que no hay ningún problema. Ximena contuvo un suspiro de frustración. ¿Todos? Sí. Dijeron que el entrenamiento es duro pero manejable, que los superiores los tratan bien, que están satisfechos con la vida en la base. ¿Y cómo era su lenguaje corporal? ¿Sus ojos? El coronel dudó un momento. Parecían asustados, mi general. Lo que dicen y lo que sienten son cosas distintas. Honestamente, sí. Ximena se levantó y caminó hacia la ventana. Observó a los soldados en la distancia. El muro de silencio, pensó, ya está construido, y es sólido. Revisaré personalmente los registros de la enfermería de nuevo. Salió de la sala, seguida por Vargas. El pasillo que conducía a la enfermería estaba silencioso. Dentro, un oficial médico organizaba unos archivos. Al ver a Ximena, se levantó de un salto. Mi general. Muéstreme el expediente del cabo Miguel Rojas. Sí, un momento. El médico buscó en un archivador y le entregó un folder. Ximena lo leyó detenidamente. Sábado, 10:30 horas. Ingreso. Múltiples contusiones. Observación. Sin anomalías. Domingo, tarde. Alta. ¿Esto es todo? Sí, mi general. Ximena hojeó otros expedientes. Notó algo extraño. La caligrafía en estos registros es diferente. El médico pareció nervioso.
Es que cambiamos al responsable de turno. Aunque el personal cambie, el formato del registro debe ser uniforme, ¿no es así? En este expediente, el formato de la fecha es diferente. Y en este otro, el uso de abreviaturas no coincide. Volvió a mirar el expediente de Miguel. ¿Cuándo se llenó este formulario? ¿El sábado? No, el domingo por la mañana. ¿Ingresó el sábado, y el registro se hizo el domingo por la mañana? El médico tartamudeó. Teníamos muchos pacientes urgentes en ese momento. ¿Había múltiples emergencias en esta base un sábado por la mañana? No, mi general. Ximena cerró el expediente. Estaba segura. Este registro había sido reescrito. Era muy probable que el contenido real del tratamiento hubiera sido alterado. General Vargas. Sí, mi general. Confisque todos los registros de la enfermería de esta base. Y solicite un análisis caligráfico. Necesitamos saber quién, cuándo y cómo se modificaron. Entendido. Justo cuando Ximena se disponía a salir, escuchó el sonido de botas militares en el pasillo. Pasos rítmicos y pesados. Alguien se acercaba. Miró hacia el final del pasillo. Un hombre caminaba hacia ellos. Uniforme impecable, 3 estrellas de general de división en los hombros. Era Ricardo Montoya, jefe de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y uno de los principales candidatos para el próximo ascenso a secretario de la Defensa. Al ver a Ximena, esbozó una sonrisa. Pero era una sonrisa fría. General Castillo. Qué sorpresa encontrarla aquí. La voz de Montoya era suave, pero tenía un filo oculto. General Montoya. ¿Qué lo trae por aquí? Respondió Ximena, manteniendo una expresión neutra. Recibí un informe de que la comandante de las Fuerzas Especiales en persona estaba poniendo de cabeza una de sus bases. Desde el Estado Mayor, consideramos necesario verificar la situación. ¿Verificar o interferir? Montoya rió, un sonido carente de humor. Interferir es una palabra muy fuerte, general. Solo intento proteger el honor de nuestras unidades. Movilizar un equipo de Contraloría y revolver toda una base sin pruebas contundentes, ¿no le parece un poco excesivo? Las pruebas no están ausentes, están ocultas. ¿Ocultas? ¿Y cómo piensa demostrarlo? Ximena no respondió. Montoya se acercó un paso más. Hablemos con franqueza, Ximena. En los papeles, esta unidad no tiene problemas. Los reclutas dicen que todo está bien. ¿Por qué insiste en esto? Un hombre está en el hospital. Y los registros médicos fueron falsificados. ¿Falsificados? ¿Puede probarlo? Ximena apretó los labios. Montoya sonrió con suficiencia. ¿No puede? Entonces, poner de cabeza una base sin pruebas, ¿no es un abuso de autoridad? Estoy llevando a cabo una investigación legítima como comandante de las Fuerzas Especiales. Una investigación legítima, pero dígame, general, Montoya bajó la voz. El cabo Miguel Rojas. Es su sobrino, ¿verdad? El rostro de Ximena se tensó. Montoya asintió, satisfecho con su reacción. Lo sabía. Es curioso, ¿no cree? Surge un problema en la unidad donde está mi sobrino, y yo misma vengo corriendo a investigarlo, poniendo todo patas arriba. Si esto llega a la prensa, ¿qué cree que dirán? General de división usa su poder para proteger a su sobrino. Un escándalo de nepotismo. Ximena apretó los puños. No tiene pruebas, Ximena, continuó Montoya. Los registros están limpios. Lo único que quedará es el hecho de que usted desmanteló una unidad por su sobrino. Si esto llega a una auditoría, la que tendrá problemas será usted. ¿Me está amenazando? No. Es un consejo. Déjelo ya. No tiene pruebas y solo se meterá en problemas. Una candidata al más alto cargo no debería verse envuelta en este tipo de escándalos, ¿no le parece?
Ximena lo miró directamente a los ojos. Solo una pregunta, Ricardo. ¿Usted también está involucrado en esto? Montoya sonrió. Yo solo protejo el honor de nuestras fuerzas. Y ayudo a una colega y compañera a no cometer un error. Si fuéramos compañeros, cooperaría para descubrir la verdad. La verdad es lo que está en los registros. El resto son solo especulaciones. Montoya dio media vuelta y se alejó por el pasillo. Ximena observó su espalda hasta que desapareció. Vargas se acercó con cautela. Mi general. Lo sé, Mateo. Por la vía interna, no llegaremos a ninguna parte. Las pruebas están ocultas, los soldados no hablan, los registros están falsificados. Y ahora, me están acorralando con una acusación de favoritismo. No hay más progreso por este camino. Vargas no supo qué decir. Ximena miró por la ventana. El sol estaba alto en el cielo. General Vargas. Sí, mi general. Asegure todos los documentos confiscados. Guárdelos en un lugar seguro. Hizo una pausa. Creo que necesitaremos ayuda externa. ¿Externa? Ximena no respondió. Esa noche, caminó sola por los alrededores de la base. El aire nocturno de Temamatla era frío. Sacó su teléfono. Buscó en sus contactos hasta que se detuvo en un nombre, Jimena Suárez, periodista. Dudó un largo momento. Hacer esa llamada significaba cruzar un punto de no retorno. Declararle la guerra a la propia estructura. Pero no veía otra opción. Presionó el botón de llamar. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Bueno. La voz era de una mujer joven. Ximena tomó aire. Señorita Suárez, habla la general Ximena Castillo. Necesito hablar con usted. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz de la periodista regresó, cargada de intriga. General. Es un honor. Dígame de qué se trata. La escucho. Ximena miró hacia el cielo estrellado. La guerra acababa de empezar. El martes por la noche, en un café tranquilo en Coyoacán, dos mujeres estaban sentadas frente a frente en un rincón apartado. Una era Ximena, vestida de civil. La otra era una mujer de unos 30 años, de mirada inteligente y alerta. Jimena Suárez. Le agradezco que haya venido, general, dijo la periodista. Ximena tomó un sorbo de su café. ¿Usted me investigó? Jimena negó con la cabeza. No. Fue al revés. Estaba investigando a otra persona, y su nombre no dejaba de aparecer. Despertó mi curiosidad. ¿A quién investigaba? Al general Ricardo Montoya. El nombre hizo que la mirada de Ximena se afilara. Jimena lo notó. Llevo años siguiendo la pista de la corrupción en el ejército. Me he centrado en figuras con ascensos sospechosamente rápidos. Montoya es uno de ellos. Abrió su laptop. Hace 3 años era General Brigadier. Hoy es general de división. Ese ascenso normalmente toma al menos 5 años. Él lo hizo en 3. Un ascenso rápido puede significar que es excepcionalmente competente, replicó Ximena. Podría ser. Pero hay cosas extrañas. Giró la laptop para que Ximena pudiera ver. Estas fotos las tomé en los últimos 6 meses. La primera foto mostraba a Montoya cenando en un lujoso restaurante con un hombre de mediana edad. Este es el director de tecnología de Defensa Olmeca, TDO, un importante contratista de equipo para las fuerzas especiales. La siguiente foto, Montoya jugando al golf con un alto funcionario de la Oficina de Adquisiciones de la Sedena. Y otra más, Montoya en el lobby de un hotel, intercambiando un sobre con el director de presupuesto del ejército. Todas estas personas están conectadas, explicó Jimena. El contratista, los funcionarios de adquisiciones y presupuesto, y Montoya. En mi opinión, esto no es amistad.
Es un negocio. El contratista vende equipo a sobreprecio y reparte una parte de las ganancias. ¿Tiene pruebas? No directas. Aún no. Las fotos no son suficientes. Por eso, Jimena cambió la imagen en la pantalla, ampliando una foto en particular. Mire esto. Ximena contuvo el aliento. En la foto estaba Montoya, pero no estaba solo. A su lado, de pie, vestido de civil, estaba un hombre cuyo rostro reconoció al instante. ¿Conoce a este hombre? Preguntó Jimena. Es el sargento primero Alejandro Flores, de los Jaguares, respondió Ximena en voz baja. Los ojos de Jimena se abrieron de par en par. ¿Un sargento? ¿Por qué un general de división se reuniría con un sargento? Ximena no respondió. Las piezas del rompecabezas estaban encajando en su mente. Montoya y Flores. Una reunión externa. Flores era un hombre de Montoya. Y Montoya le había ordenado hacer algo. Esta foto, dijo Jimena, la tomé hace 3 semanas. Una semana antes de que su sobrino fuera hospitalizado. Ximena la miró fijamente. ¿Usted sabía de mi sobrino? Su sobrino es el cabo Miguel Rojas, ¿correcto? El que fue hospitalizado el sábado después de un accidente de entrenamiento supervisado por el sargento Flores. ¿Cómo? General, Montoya y usted son los principales rivales para el puesto de secretario de la Defensa. Montoya necesitaba sacarla del camino. ¿Y qué mejor manera que crear un escándalo de nepotismo? Hizo que su hombre, Flores, atormentara a su sobrino. Sabía que usted intervendría. Y entonces se le aparecería para acusarla de abuso de poder. Un plan perfecto. El silencio se apoderó de la mesa. 2 mujeres, desde ámbitos diferentes, habían estado persiguiendo al mismo hombre. Y ahora, sus pruebas combinadas pintaban un cuadro completo y devastador. Señorita Suárez, tengo una propuesta, dijo Ximena. Yo reuniré las pruebas internas. Usted continúe con su investigación externa. Y cuando yo le dé la señal, lo publicaremos todo. Ximena asintió lentamente. De acuerdo. Pero esto es peligroso, general. Montoya no se quedará de brazos cruzados. Y cuando esto se publique, todo el ejército se sacudirá. Lo sé. Y estoy lista para asumirlo, afirmó Ximena con una determinación de acero. Esa noche, Ximena regresó a su oficina en el cuartel general. Usando sus credenciales de comandante, accedió al sistema de archivos de personal. Buscó el expediente de Alejandro Flores. La pestaña de registros disciplinarios estaba vacía. Pero al revisar el historial del archivo, encontró que había sido modificado 3 meses atrás. Ejecutó una función de recuperación de datos. Momentos después, la versión anterior del archivo apareció en la pantalla. Estaba lleno de quejas y sanciones, todas convenientemente borradas. Y el nombre que autorizó la eliminación de esos registros estaba al pie del documento, Ricardo Montoya. Ximena guardó una copia de todo. Tenía la prueba. El miércoles por la mañana, a las 7 en punto, México se despertó con un titular que sacudió los cimientos del poder. La edición en línea de un importante periódico nacional titulaba en negritas: Corrupción en la cúpula del ejército, de abuso a reclutas a negocios ilícitos. El artículo, firmado por Ximena Suárez, era explosivo. Detallaba la red de Montoya, sus vínculos con TDO, el encubrimiento en la base de los Jaguares y la conspiración para incriminar a la general Castillo usando a su propio sobrino. Las fotos lo documentaban todo. El cuartel general era un caos. Ximena estaba en su oficina cuando sonó el teléfono. Era la oficina del secretario de la Defensa. General Castillo, preséntese de inmediato. 1 hora después, estaba en una sala de juntas en el campo militar No. 1. En la mesa se sentaban el secretario de la Defensa, otros altos mandos y Ricardo Montoya, cuyo rostro era una máscara de furia contenida. ¿Qué es esto, Castillo?, preguntó el secretario,
arrojando una copia impresa del artículo sobre la mesa. La verdad, señor, respondió Ximena. Son mentiras. Calumnias. Gritó Montoya. Es una conspiración para destruir mi carrera. ¿Sin pruebas? Ximena sacó una memoria USB y la colocó sobre la mesa. Aquí está todo. Los registros disciplinarios borrados de Flores. Los informes médicos falsificados. Y su firma autorizando cada encubrimiento, Ricardo. El rostro de Montoya se descompuso. El secretario tomó la USB. Se iniciará una investigación de inmediato, dijo con gravedad. Hasta que concluya, ambos quedan suspendidos de sus funciones. Al salir de la sala, Montoya la interceptó en el pasillo. ¿Te vas a arrepentir de esto, Ximena? No me arrepiento de hacer lo correcto. Has declarado la guerra a la institución. Estás acabada. Tal vez, respondió Ximena con calma. Pero al menos yo puedo mirarme al espejo sin sentir vergüenza. Esa tarde, la policía militar descendió sobre la base de Temamatla y las oficinas de Montoya. El sargento Flores fue arrestado. La oficina de Montoya fue sellada. Los medios de comunicación estallaron. Esa noche, en su apartamento, Ximena recibió un mensaje de Mateo Vargas. Los reclutas están empezando a hablar. Flores confesó todo. Luego, otro de Jimena Suárez. La fiscalía ha iniciado una investigación sobre TDO. Su director tiene prohibido salir del país. El muro de silencio se estaba derrumbando. Entonces, su teléfono sonó de nuevo. Un número desconocido. ¿General Castillo? Hablamos del Palacio Nacional. El presidente desea verla mañana a las 10. El jueves por la mañana, Ximena se encontraba en una sobreoficina del Palacio Nacional, frente al presidente de la República. General, dijo el presidente, ha tomado una decisión increíblemente valiente. Ha puesto en riesgo su carrera para exponer una podredumbre que amenaza la confianza de la nación en sus Fuerzas Armadas. Esto no quedará impune. Se formará una comisión investigadora especial, y llegaremos hasta las últimas consecuencias. Cumplí con mi deber, señor presidente. Fue más que su deber. Fue un acto de honor. Dígame, ¿se arrepiente? Ximena pensó en su sobrino, en los otros jóvenes soldados asustados. No, señor. No me arrepiento. El honor de un soldado no se mide por las estrellas en su hombro, sino por las decisiones que toma. El presidente asintió, con una leve sonrisa. Bien dicho, general. Muy bien dicho. Esa tarde, se anunció la creación de una fuerza de tarea conjunta para investigar la corrupción militar. A las 5, la Policía Federal llegó a la lujosa residencia de Ricardo Montoya en Las Lomas. Salió esposado, bajo una lluvia de flashes de cámaras. El imperio que había construido sobre el miedo y la codicia se había derrumbado. Una semana después, Ximena estaba en su oficina, redactando su renuncia. Mateo Vargas entró, con la mirada triste. Mi general, no tiene que hacer esto. Usted es una heroína. No soy una heroína, Mateo. Solo hice lo que tenía que hacer. Mi papel aquí ha terminado. La institución necesita sanar, y mi presencia solo sería un recordatorio constante de la herida. Le entregó el sobre. Por favor, encárgate de que el Cuerpo de Fuerzas Especiales sea liderado por alguien con integridad. Sé que tú eres ese hombre. Su despedida fue discreta. Al salir del cuartel general por última vez, vio a Miguel esperándola. Su sobrino, ya recuperado, se cuadró ante ella. ¿Tía, todo esto fue por mi culpa? Ximena negó con la cabeza y le puso una mano en el hombro. No, Miguel. El problema ya estaba ahí. Tú no lo creaste, solo hiciste que saliera a la luz. Y yo hice lo correcto para solucionarlo. No te culpes nunca. Pero perdiste tu carrera. No perdí nada. Gané la tranquilidad de haber hecho lo correcto. Le sonrió. Ahora te toca a ti.
continúa en los Jaguares. Conviértete en el soldado que siempre soñaste ser. Hazlo por ti, y haz que me sienta orgullosa. Un año después, Ximena Castillo se encontraba frente a un aula en la Universidad Nacional. Había aceptado un puesto como catedrática en estudios de seguridad nacional. Miró los rostros jóvenes y atentos de sus estudiantes. Un soldado es una persona que obedece órdenes, comenzó. Pero, ante todo, es una persona que debe defender lo que es justo. El rango se otorga, pero el honor se gana con cada elección. Nunca lo olviden. Al terminar la clase, encontró una carta sobre su escritorio. Era de Mateo Vargas, ahora general de división y comandante de las Fuerzas Especiales. Mi general, decía, la unidad de los Jaguares fue nombrada Unidad Modelo del Año. Las semillas que usted sembró están dando frutos. Gracias. Ximena miró por la ventana el campus bañado por el sol. Había dejado el uniforme, pero su misión continuaba. Ahora, su batalla se libraba en las mentes de la siguiente generación. La justicia, a veces, exige